Buen día a todos, mi nombre es Ricardo Vides y hoy vamos a hablar sobre el régimen de metas de inflación que ahora en adelante lo llamaremos RMI. La fuente es del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas y vamos a empezar. Entonces, como una estructura de la presentación, tenemos 6 partes que las presentadas acá y vamos a ir explicando cada uno en su debido momento. Bien, empecemos entonces con un poco del contexto histórico. Y es que para entender cómo surgió el RMI, necesitamos entender el contexto, porque a finales de los años 70 quedó en evidencia el fracaso de las llamadas metas monetarias. Y es que los bancos centrales intentaron controlar la inflación fijando metas cuantitativos de emisión de dinero. ¿Cuál fue el problema? Y es que fue que la relación entre la oferta monetaria y la inflación resultó altamente inestable, pero además esto impulsó que el modelo no funcionara. Posteriormente, en los años 80, la política monetaria pivoteó hacia el manejo de las tasas de interés, pero buscando mantener la economía cerca del Nairú, que es la tasa de desempleo que no acelera la inflación. Este enfoque tampoco funcionó porque las estimaciones de la Nairu eran altamente volátiles e inestables y tendían a seguir el desempleo real en lugar de guiarlo. Ya llegamos a los años 90 y posteriores, cuando surge el RMI como una solución a los posteriores, a los anteriores modelos. El objetivo cambia directamente al control de precios. Primero, Nueva Zelanda fue el primer país en adoptarlo a principios de los 2000 y eh, ya después más de 20 países, ya posterior a los 2000, habían seguido este camino, incluyendo tanto economías desarrolladas como países en desarrollo. Y eso es un poco sobre lo que precedió al modelo RMI. Entonces tenemos ya como concepto, ¿qué es el RMI? Pues este modelo de régimen de metas de inflación se ha definido bien por Bernanke y colaboradores y se ha definido como un marco para la política monetaria que se caracteriza por el anuncio público de metas de inflación, en este caso el anuncio público de la tasa de inflación para uno o más periodos de tiempo, junto con el reconocimiento explícito de que una tasa de inflación baja y estable es el objetivo de largo plazo. El mecanismo central de este modelo es bastante directo y bastante intuitivo. El Banco Central baja la tasa de interés o sube la tasa de interés dependiendo de sus objetivos. Entonces, modifica la tasa de interés. Eso afecta a la inversión, que es el componente de la demanda agregada más sensible a la tasa de interés. A través de esa variación en la inversión se controla a la demanda agregada y esta última, en última instancia, se controla a la inflación. La hipótesis clave entonces es que la inversión es la palanca de ajuste, es lo que se va a modificar al final, la variable real que se va a modificar. A través de ella, la política monetaria impacta los precios. Este es el mecanismo clave que sigue el modelo para controlar la inflación. Veamos ahora sobre las características principales que definen al modelo. Y es que podemos dividir, distribuir al modelo RMI entre 6 características principales. Primero, el Banco Central se basa en el anuncio público de metas de inflación, explicitando qué es, cuál es su objetivo primordial. Segundo, opera bajo el principio de discrecionalidad acotada, es decir, hay reglas de largo plazo, pero también existe una cierta flexibilidad para responder a shocks inesperados, crisis, pandemias, shocks externos inesperados. Existe esa flexibilidad también. Tercero, la política monetaria se convierte en el instrumento central de política macroeconómica. En el largo plazo, se supone que solo puede afectar la inflación, no el empleo, no el producto. Cuarta característica, la política fiscal queda subordinada. ¿Qué significa eso?
Eso quiere decir que las cuentas públicas deben estar equilibradas para dar credibilidad y sostenibilidad a la política monetaria. Entonces elimina lo que se denomina dominio fiscal. Queda subordinada a ajustar cuentas para sostener una buena política monetaria. Quinto punto, el Banco Central debe ser independiente y estar conducido por expertos, por gente que sabe, no por políticos con un sesgo conservador orientado al control de precios. Debe ser independiente. Esto es muy clave. Y el sexto característica es que el tipo de cambio debe ser flotante, porque en un contexto de libre movilidad de capitales no se puede fijar simultáneamente tasa de interés y el tipo de cambio. Entonces son estas las principales características del modelo RMI. Ahora, vamos a hablar del el modelo teórico que sustenta eh, la teoría del RMI. Y lo cierto es que el RMI se sustenta en un modelo teórico de tres ecuaciones que podemos describir sin entrar en matemática. ¿Para qué? Para simplificar su explicación. La primera ecuación que ya ustedes muy bien saben, que todos sabemos, es la ecuación de demanda agregada. Y esto quiere decir que la brecha entre el producto real y el potencial depende de su valor pasado. También depende de las expectativas futuras, pero también de la tasa de interés real. Es como una curva IS del modelo ISLM, pero dinámico. La segunda ecuación es la curva de Phillips. La inflación depende del producto actual, de la inflación pasada y de las expectativas inflacionarias. Estas expectativas reflejan la credibilidad del Banco Central. Si el Banco Central es creíble, las expectativas se anclan y la inflación baja. La tercera ecuación es una regla de política monetaria. La tasa de inflación, perdón, la tasa de interés nominal se ajusta sistemáticamente según la inflación esperada. La brecha del producto y la desviación respecto a la meta. Entonces, esta regla reemplaza a la LM del modelo tradicional. Algo muy importante del modelo es que la base monetaria no aparece en ninguna de las ecuaciones que sustentan el modelo. La política opera enteramente a través de la tasa de interés bajo el supuesto de neutralidad del dinero. Entonces, ¿qué promete el modelo RMI? Los principales defensores del modelo RMI prometen cuatro principales resultados una vez que se implementa la política. Primero, una inflación baja y estable. Este quizás es el resultado principal, pero segundo, también se promete una credibilidad monetaria. El anuncio previo de las tasas de inflación, de las metas de inflación y su cumplimiento ancla las expectativas de los agentes económicos. Tercer resultado prometido, menor costo contractivo. Se esperaría que reduciendo la inflación no implique grandes pérdidas de empleo ni de producción. Cuarto, mayor inversión extranjera. Un marco predecible, estable, atrae capitales del exterior, generando el famoso círculo virtuoso que pues se llama en la ortodoxia, ¿no? Entonces estos son los principales resultados que se prometen por el RMI. Ahora bien, ya vimos los resultados que prometen los defensores. ¿Qué críticas se hacen a este modelo, verdad? Esta forma de política monetaria y política macroeconómica. Vamos a ver entonces a cada una con detalle. La primera es que el ancla nominal y sus límites. Adoptar una meta de inflación como guía central restringe el espacio de maniobra del Estado. Maniobrabilidad para estabilizar, para gestionar variables reales, ¿como qué? Como el empleo, como el producto. Entonces también tenemos la crítica 2. Esta crítica cuestiona el supuesto de que
cuanto más baja sea la inflación, mejor para la economía. Y es que un estudio realizado por economistas del propio FMI analizó un amplio panel de países de entre 1960 y 1996 y encontró algo muy revelador. A niveles de inflación bajos, por debajo del 3% anual, la inflación y el crecimiento están positivamente correlacionados. A niveles altos, la correlación es negativa, pero no lineal. La caída del crecimiento cuando la inflación pasa del 10 al 20% es mucho mayor que cuando pasa del 40 al 50%. Entonces, también hay otros estudios citados, como puede ser el de Akerlof y pues también el de Barrow, etcétera. Pero entonces la conclusión es clara. La estabilidad de precios es deseable, sí, pero la evidencia empírica no justifica sacrificar el empleo y el crecimiento por alcanzar metas de inflación muy bajas. Ahora la tercera crítica, la separación entre lo monetario y lo real. En esta visión ortodoxa se asignan funciones específicas. En este caso, la política monetaria controla la inflación y la política fiscal gestiona el sector real. El equilibrio está representado por la NAIRU, una tasa de desempleo estructural que no cambia por variaciones en la demanda. La crítica es contundente. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés afecta a la inversión y la inversión es la que determina la acumulación de capital, entonces una política monetaria contractiva altera el equilibrio a largo plazo de la oferta. Entonces, lo monetario y lo real no son separables, están limpiados, eh, se relacionan mutuamente. Una política contractiva prolongada puede deprimir permanentemente el stock de capital y el nivel de actividad económica, generando efectos que van mucho más allá de los transitorios que el modelo prevé. Entonces vamos ahora ya por las últimas críticas, las críticas 4 y 5, que son las causas de inflación y sus mecanismos de transmisión. Bueno, en este caso la cuarta crítica cuestiona la concepción de inflación. El modelo solo contempla la inflación causada por un exceso de demanda agregada, pero ignora por completo inflación por presión en los costos, porque un aumento de salarios, un alza de insumos importados, expectativas distributivas o precios de bienes de capital del exterior, eh, pues son relevantes para las economías en desarrollo y pueden contribuir a una inflación por la de los costos. Esta concepción incompleta de la inflación en el modelo pone en duda la capacidad del RMI de cumplir incluso con su propio objetivo central. Esa es la crítica que se hace en cuanto a la metodología o la concepción de inflación. Ahora vamos a ver los mecanismos de transmisión. Y es que la política monetaria opera a través de 6 canales distributivos. A ser, el monetarista, tasa de interés, el de factor riqueza, el de tipo de cambio, el de crédito bancario o angosto y crédito ancho. Estos canales no actúan eh, de igual manera, ¿no? De igual manera en todas las economías, ni en todos los momentos. Entonces, simplificar su funcionamiento puede llevar a efectos económicos completamente indeseados, especialmente en países subdesarrollados como Argentina, donde el canal de crédito y el canal cambiario tienen un peso histórico y una conexión muy particular. La crítica número 6. Esta crítica señala que el RMI es ciego, no puede prever, no puede ver los desequilibrios financieros. Una economía puede acumular burbujas especulativas enormes sin afectar, sin que la inflación se mueva, simplemente porque activos financieros, las bienes raíces, no están integrados y no se encuentran en el índice de precios al consumidor. En economías abiertas,
el gasto adicional generado por burbujas puede absorberse a través de la cuenta corriente y no afecta esto los precios domésticos. Los riesgos de las burbujas especulativas pueden estar completamente desconectados de la demanda agregada, pero también de la inflación. En este caso, cuando la burbuja explota, las consecuencias son devastadoras. Congelamiento de mercados financieros, caída del valor de las garantías, freno a la inversión, colapso de expectativas de consumo, etcétera. Entonces, el FMI puede fomentar el riesgo moral. ¿Qué es esto? Si precios de los activos suben sin causar inflación, el Banco Central no reacciona, es ciego, generando entonces una fase expansiva insostenible que cuando se corrige, lo hace de una forma brusca y sistemática y causa unos graves daños. Y esta es otra de las críticas. Es ciego ante estos burbujas, estos desequilibrios. Una vez terminado con lo esencial del modelo, sus críticas, vamos a pasar por algunas propuestas alternativas. Una de ellas de las propuestas alternativas al modelo de RMI es esta de modelo de metas reales. ¿Qué es esto? Buscar el pleno empleo. En lugar de fijar una tasa nominal de inflación, se propone que el objetivo central sea una meta que incluya empleo, pero también crecimiento. La pregunta no es cuál es la inflación más deseada o cuál es la inflación más baja posible, sino cuál es la tasa de inflación que minimiza el desempleo. Otro es el de régimen de metas de empleo. El Banco Central definiría una meta de empleo como objetivo primordial, una meta de empleo, y ajustaría entonces la tasa de interés para alcanzar esa meta fijada. Véase que ya el mecanismo es diferente, el objetivo es diferente. Entonces ahora, con el control de la inflación, es una herramienta, es una restricción secundaria, no objetivo único, sino que esa tasa de inflación está anclada al objetivo de empleo. Bueno, otro modelo alternativo es encaje diferenciado por tipo de activo. En este caso, para prevenir burbujas especulativas, se propone establecer requisitos de encaje diferenciados según el tipo de activo financiero del que estemos hablando. Esto permite ejercer un control selectivo sobre los desequilibrios de balance sin perder exclusivamente, sin depender exclusivamente de las tasas de interés. Ahora vamos ya por la última solución o propuesta alternativa, que es el de políticas macroeconómicas coordinadas. ¿Qué dice esto? Sencillo, la política monetaria no debe operar en forma aislada. Requiere una coordinación de política fiscal, de política monetaria, de política cambiaria y el control de flujos de capital, actuar unidamente para el beneficio común. Es esto lo que propone esta última propuesta. Entonces, por la última diapositiva, que son las conclusiones. Primero, como conclusión podemos decir que no existe evidencia empírica robusta, concluyente, que indique sacrificar empleo y crecimiento por alcanzar metas de inflación muy bajas. Segundo, mecanismos de transmisión de la política monetaria son complejos, están eh, vinculados y son diferentes en cada momento, en cada país. No operan igual en todas las economías y en Argentina es una de las principales muestras. Tercero, la inflación tiene múltiples causas: presión de costos, conflictos distributivos, tipos de cambio, demanda agregada, y el RMI ignora sistemáticamente algunas de estas causas de inflación, excepto la de demanda agregada. La última, la cuarta, es necesaria una política monetaria coordinada con política fiscal activa, integrada, una política macroeconómica unida, no independiente de la política monetaria y que subordine a los demás. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo en mi caso para la explicación del RMI. Espero haya sido útil.